el plus de la Iglesia Católica, por decirlo así. En un momento dado, bueno, está mal dicho y ahí viene la corrección de quien pregunta o quien quiere comentar. Bueno, si quisiéramos decirle a un sectario, a un protestante, a un ignorante en la fe, a un pagano, cuál es el plus de ser Iglesia Católica, pues es muy difícil que lo logren comprender porque es demasiado grande la Iglesia Católica y es demasiado amplio e integral lo que es ser católico. Es una forma de vida, es una costumbre, es una realidad, es una verdad. Entonces, con la práctica es muy poco fácil decirle a alguien a manera como pretenden de convencimiento cuál es su plus. Intentar buscarle un plus a la Iglesia Católica entre todas las denominaciones religiosas, ideológicas y etcétera, para que crean en Jesús, pues es una vaguedad y es un error grave, sino que gravísimo. No podemos verdaderamente intentar ponerle un plus. Mira, este tiene cereza, este tiene chocolate con chispas. La verdad es que no. La Iglesia Católica no tiene un plus. Sácala de tu catálogo de creencias, ideologías, inclinaciones y entonces ponla aparte porque es la verdad. Es la verdad dejada por nuestro Señor Jesucristo en tierra. Por tanto, no tiene plus. Es la verdad, punto. ¿La aceptas o no? ¿Estás en ella o no estás? No hay más que decir. Es la verdad. Pero si quisiéramos tratar de hablar en el lenguaje que comprenda una persona de este tipo, pues podríamos decirle, mira, más allá del plus, o lo que tú pretendes entender por plus, vamos a hablar de lo siguiente. En breve y gran resumen, podría decirte que el Padre bendito y eterno tiene una historia de amor con nosotros como humanidad. Nos ama absolutamente. Somos su criatura, somos su amor, somos su delicia. Y creó un mundo hermosísimo para nosotros en el cual parece que no queremos vivir. Estamos todo el tiempo peleándonos, haciendo el mal. Y desde Adán y Eva hasta que Jesús vino, la humanidad estaba en eso. Y los mismos únicos creyentes que entonces había en el Padre, que son los creyentes en el verdadero Dios, el expueblo de Dios, digo yo, pues resulta que también ya se estaban contaminando y perdiendo. ¿Acaso no dijo, voy a rescatar a las ovejas perdidas de la casa de Israel? ¿Acaso no se dijo bastantes veces que venía a rescatar a su pueblo? Cosa que no fue posible porque su pueblo ni lo aceptó y hasta el día de hoy sigue en la misma. Por tanto, pues el Padre, viendo que su criatura hermosa, su Adán y Eva, no quieren ser salvados, o no, al menos no pueden ser salvados por sí mismos, porque el mundo está lleno de abominación y nada hay digno a la santidad bendita del eterno Padre. Queriendo como es bueno salvarnos, pues envía a su Hijo. Ya que no somos capaces de salvarnos por nosotros mismos, pues que nos logremos salvar en el río de la misericordia que es Jesucristo. Todo el género humano, no unos, todos los que pasen por Jesús serán salvados. En ese caso, pues por eso, no es que sea el plus, es que es la realidad de nuestra vida y existencia presente y hasta futura, y eterna, seguro. Que nosotros nos congregamos en torno a Cristo en el altar para ofrecerle a Dios Padre el sacrificio vivo y santo por nuestros pecados. No es una copia del anterior sacerdote, pero sí recordamos, sabemos, que desde el principio el Señor Dios nuestro prefiguró a su Cordero, al Cordero de Dios, al pedirle a Israel que sacrificara un macho, el primero, un Cordero. Ese es Jesús. Dios no quería un borrego y ver correr la sangre del borrego y ya con eso estaba contento. Prefiguraba al Cordero de Dios,
un cordero pacífico que iría al sacrificio inocentemente. Eso es el mensaje que toda la vida estuvo enviando al pueblo de Israel. Que no lo quisiera aceptar es otra cosa. Pero ahí está el Cordero de Dios, inmolándose en el altar por las manos de Israel, al Dios vivo. Porque ahí estaban los sacerdotes del Señor y por muchas cosas que a lo mejor nunca lograremos comprender en la infinita bondad del Eterno Padre. Así hoy, el sacerdote nuestro de la casa de Dios ofrece al Padre el sacrificio vivo y santo en oblación por nuestros pecados. Jesús. Nos congregamos en torno al altar de Dios para que el sacerdote ofrezca clamar a la misericordia del Divino para nuestro perdón, para que nos perdone, para que por medio de su Hijo a quien tanto ama y quien no tiene mancha alguno y es bueno, nos salvemos, porque por nosotros mismos no podemos. Y de ahí podemos partir y es el culmen de nuestra fe y de ahí viene todo lo demás. Que como iglesia creemos en Jesús y practicamos. Le creemos a Jesús cuando Él dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Es una realidad viva que sucede en el altar. No es solo un memorial al estilo de las sectas que creen que con hacer un memorial sin comunión con el Papa, sin consagración pueden lograr que ese cuerpo y esa sangre se convierta en vino. Y en realidad ni lo pretenden, solo es un memorial. Es algo falso, una imitación, un deseo, sí, también de agradar a Dios, pero no válido en su división. Tenemos que comprender que solo las manos consagradas en unión con el Papa pueden lograr creerle a Jesús como Él lo pidió. Creerle a Pedro, que dejó sobre él la autoridad de su iglesia. Creer cuando dijo, este es mi cuerpo, no es solo una oblea, como dicen muchos, no es solo un memorial de la muerte y resurrección de nuestro Señor, de la última cena, y también nos congregamos en torno al pan, no. Es creer que verdaderamente baja del cielo el divino eterno en todo su poder, portentoso, omnipotente en todo el mundo. Y esa hostia, esa sustancia, esa forma, se convierten en cuerpo, alma, sangre y divinidad de nuestro amadísimo Señor Jesucristo para propiciación de nuestros pecados. Y verdaderamente existe, y verdaderamente está ahí, y verdaderamente nos ama, verdaderamente nos busca, verdaderamente está ofreciéndose al Padre en el altar por nuestros pecados. Ahí está Jesús, el único medio por el cual todo aquel hombre que quiere ver al Padre, a Dios, al único y verdadero Dios por quien se vive, podrá acceder. Por medio de Jesús, y ahí está el sacerdote ofreciéndolo al Padre. Esa es la verdad. Y ese es lo que vino a instalar Jesús. Este es la nueva alianza. Este es el medio, el viático divino que nos deja para llegar a Él. Y todo aquel que no quiere está en desobediencia al Papa, está en rebeldía sectaria, está en revuelta, está en ignorancia, está en todo lo que quieras, menos en la verdad. Y si saquemos a Dios del catálogo de ideologías y de religiones que invariablemente dicen las personas, ¿cuál es el plus de tu iglesia? O a qué, a ver como que si me convence. Mientras sigamos pensando cómo nos convence Dios para amarle, nunca lo amaremos verdaderamente. Mientras estemos pensando qué me place de Dios para ver si lo sigo, nunca lo seguiremos verdaderamente. Puesto que Dios no le hacemos falta a nadie, absolutamente nadie. Es Dios todopoderoso y eterno. Nosotros requerimos de Él. Nos aprovechamos en nuestra ignorancia porque sabemos que es bueno y total. Podemos despreciar al que quiere nuestro amor. Pero Dios está ahí. Y a nadie absolutamente en el mundo afecta que no amemos a Dios más que a nosotros mismos cuando no lo hacemos.
Que no lo sigamos y peor aún que no le creamos cuando le dijo a Pedro, esta es la piedra sobre la cual edificó mi iglesia y ese es el Papa, el primado de Pedro, el Vaticano, la Iglesia Católica, simple y sencillamente esa es punto. Todos los que están separados de la viña del Señor, de la vid, del árbol, del cuerpo, pues están en rebeldía. Todos aquellos que no lo aceptan, pues no, deliberadamente dicen yo no creo. Y dice el Señor, el que crea se salvará. Tenemos ahí todo para decidir. ¿Creemos? Él dijo, el que crea se salvará, el que no crea se condenará. ¿Qué quieres? ¿Creer o no creer? No se vale que no fuerzas por eso, tú no crees. ¿No crees que te condenarás? Pues entonces no crees. Tu misma palabra te dirá testimonio de ti el día del juicio. Es que yo no creí. Sí escuché la frase, pero yo no creí. Decidí no creer. Deberíamos de amarnos más. Y en vez de estar despedregándonos la iglesia, pues teniendo que ser tirando atrás en la mala propaganda, principal apostolado de muchas sectas en contra, tirar hacia adelante, porque hay mucho más personas que no creen en Jesús y que no se salvarán que las que sí. Hay mucho más personas que no aceptan a Jesús como su Salvador, que no verán a Dios, que los que sí. Y entre más continúen las sectas, ayudando a la división y a la confusión de los hombres y al rechazo de Dios por creer que los cristianos traemos un desastre, pues en ellos estarán contribuyendo. Pero la verdad es que la Iglesia Católica no trae ningún desastre. Lo tiene bastante claro desde el principio de los tiempos, desde que por el año 30 se empezó a tener formalidad en la Iglesia, donde siempre los apóstoles empezaron a reconocer que había copias de sus cartas, que había e iniciaba la división desde siempre por la comunicación, por lo que tú quieras, por el deseo de ver a Dios, por el deseo de predicar, por el deseo de lo que quieras, y pues empezaron a poner orden, a decir dónde. En la línea de Pedro está la casa de Dios, es el Papa Francisco hoy, mañana solo Dios sabe quién sigue. Seamos verdaderamente amantes de Jesús y creámosle cuando Él dice que ese es su cuerpo y ese es su sangre. No necesitamos pruebas ningunos que tenemos fe. Para el que no tiene fe, ninguna prueba le bastará. Por lo tanto, es relativo. Pero, sin embargo, el Señor en su misericordia ha querido a quien Él quiere dar pruebas. Y alrededor del mundo se ha habido una sucesión de conversión de hostias, verdaderamente hostias, convertidas a sangre, cuerpo, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, probadas y vivas. Y hay todo un tema, cada paso que da la iglesia es un tema inagotable. Así es que quererla resumir en una cosa es como imposible para el entendimiento pobre y humano que no quiere aceptar con humildad a Dios y la verdad. Y que requiere a fuerzas ojos para ver, que quiere ver para creer y que insiste en que Dios le dé pruebas. Nunca va a ser suficiente. Para los que amamos a Jesús y le creemos, no necesitamos prueba alguna, tenemos fe. Por tanto, el llamado será siempre a creer en la unidad que Cristo nos mandó en su divino y santo amor, para que seamos uno como el Padre así lo quiere, y logremos salvarnos por su medio. Y que todo aquel que no sea cristiano, porque la vida así le da, así le hizo saber, así le tocó por suerte, pero que pudo haberse salvado porque Dios es bueno, eso es de Dios, no de nosotros. Sí, seguramente alrededor del mundo hay millones de hombres y mujeres no cristianos que no tuvieron ni tienen la oportunidad de conocer a Jesús, que se salvarán, pero eso no nos corresponde, eso le corresponde a Dios. ¿Sí? Por tanto, o por mientras, y mientras tanto, Él nos dejó la iglesia, para que no nos confundiéramos entre toda la bola de ideologías, sectarismos, divisiones, propaganda que nos invade todo el tiempo. Porque en Dios no hay confusión. Dios hay orden y paz, y el orden y paz está donde Él la dejó, en la Iglesia Católica. Ojalá todas las personas que no tienen orden y paz dejen de estar atacando.
y se unan en pro a Cristo y dejen de estar propagando que Jesús trae caos o que el católico trae caos, porque la realidad es que no trae nada de eso. La realidad es que todos los demás que no creen son los que son, vienen con su escándalo, vienen con sus idealismos, vienen con sus confusiones, vienen con su mala propaganda, vienen con todo, siempre viendo cómo le hacen para desfigurar una fe que está en orden y en paz. Pero con el alboroto de todos los demás hacen creer a los ignorantes que no es así. Vive la fe de Cristo Jesús en paz.